Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de filosofía y a propósito de ello quiero aprovechar también la oportunidad para presentarles, según mi parecer, la vinculación de la filosofía con tres actividades científicas muy importantes, como lo son la ética médica, la bioética, considerada como una de las éticas aplicadas, y junto con ello las reflexiones en torno a la cultura y el civismo. Y como decíamos, iniciamos con filosofía, y quizás conviene que nosotros definamos filosofía, y lo haremos desde la etimología de su palabra. Filosofía es una palabra compuesta que consta de dos partes: filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por tanto, podríamos decir muy bien que la filosofía es el amor por la sabiduría. La filosofía nace en Grecia, nace en el siglo VII a.C. y tres elementos intervienen en el nacimiento de la filosofía. Primero, el desarrollo de la polis, desarrollo de los pueblos. Segundo, intercambio comercial. Y tercero, el intercambio cultural. Con el desarrollo de la polis, evidentemente el hombre siempre ha tenido la necesidad, y lo vemos desde hace muchísimo tiempo, como es el caso del siglo VII a.C., cuando nace la filosofía. El hombre siempre ha tenido el interés de producir un desarrollo, una evolución de su entorno. Y a propósito de ello, identifica el comercio como la herramienta, una herramienta idónea para producir ese desarrollo de su entorno, de las sociedades, ¿no? De las sociedades a las cuales pertenece. Y entonces, ese intercambio comercial trae como resultado en ese momento un intercambio cultural. ¿Por qué? Porque la filosofía nace en Grecia, como decíamos, pero gran territorio perteneciente al Imperio Greco-Romano, como son las costas de Asia Menor, pues servían para que se produzca este intercambio comercial con los pueblos de la India y de la China, que venían a estas costas. Aquí se producía de manera accidental un intercambio cultural. ¿Por qué? Porque era un choque de dos civilizaciones, dos culturas diferentes, y al enfrentarse estas dos culturas con costumbres diferentes, con cosmovisiones diferentes, pues surgen preguntas como de que nosotros hacemos las cosas de manera diferente a estos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿O la tengo yo o la tienen ellos? Entonces, obviamente, tras la necesidad de conseguir la respuesta más acabada que satisfaga a ambas culturas o a las culturas enfrentadas, entonces surge la necesidad de dejar de explicar las realidades basado en cuentos, en fábulas, en mitos, que era el recurso que se utilizaba para explicar la realidad. Entonces surge la necesidad de comenzar a explicar la realidad con una herramienta nueva, fundamentada en el adecuado uso de la racionalidad humana. Y a eso se le puso el nombre de filosofía, algo así como para hacer honor a la misma etimología de su palabra. Un deseo, un aprecio, un amor por la verdadera sabiduría. Se le define también a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Y esta característica, o bien esta definición, le hace ser también a la filosofía la placenta científica, de donde dimanan todas las actividades científicas habidas y por haber. La filosofía también tiene ramas y disciplinas como ciencia, y una de las más destacadas es la ética. En los apuntes míos tengo por aquí que la ética se define como el estudio del bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. También se le ha definido a la ética como el estudio de la moral. Entonces, podríamos decir que a propósito de ello, al definir la moral vendría siendo el conjunto de costumbres y normas que dirigen el comportamiento humano en una comunidad. Teniendo claro esto, podríamos nosotros ponerle ya de inmediato el apellido de médica. Entonces, ética médica o moral médica, para definirlo. ¿Qué sería entonces la ética médica o bien la moral médica? La ética médica o moral médica trata temas relacionados de la moral con la medicina. Promueve los valores requeridos en la relación médico-paciente y también, sobre todo muy importante, invita al médico a respetar los ejercicios de su profesión, comprometiéndole siempre a hacer el bien. El primero, digamos, en escribir un código ético normativo para el médico en su relación con el paciente fue Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, por allá por el año 460 a.C.
Y este código ético que escribió Hipócrates a través del tiempo se mantiene, su esencia se mantiene, pero a través del tiempo ha sufrido algunos cambios, algunos agregados, algunos adendum, pero la esencia se mantiene, la esencia definitivamente se mantiene. Y lo que le hizo, entre tantas características que tenía este gran científico, este gran médico, considerado como el padre de la medicina, Hipócrates, lo que le hizo destacar fue sobre todo su reconocimiento por mirar y explicar las enfermedades del cuerpo desde una óptica racional, limitando así entonces todas esas concepciones que entendían que las enfermedades eran producto de supersticiones o bien de posesiones diabólicas. Propicio también el espacio para hablar de una de las reconocidas éticas aplicadas. Se trata de la bioética. La bioética también es una palabra compuesta que consta de dos partes, donde bio significa vida y ética, como ya decíamos anteriormente, es el estudio del comportamiento moral del hombre. Por tanto, podríamos definir la bioética como el estudio del comportamiento moral del hombre frente a la vida. El primero en utilizar el concepto bioética fue el pastor protestante, además educador, teólogo y filósofo alemán Fritz Hart en el 1927. Fritz Hart lo utilizó en un artículo que escribió en el que relacionaba la ética con los seres humanos, las plantas y los animales. Posteriormente, en el año 1970, el reconocido padre de la bioética, Van Rensselaer-Potter, utilizó el concepto nuevamente en un artículo que escribía sobre la ciencia de la supervivencia, ¿no? Sobre las ciencias de la supervivencia. Y luego ya, un año más adelante, en el 1971, según tengo en mis apuntes y confirmados, escribe Van Rensselaer-Potter un libro que sería como el punto de partida frente a la atención que merecía este sector científico de la bioética. Y este libro pues se titula Bioética, un puente hacia el futuro. A diferencia de la ética médica, la bioética no se limita al ámbito de la relación médico-paciente. Lo trata, pero no se limita solo a eso, sino que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general. Cuando hablamos de la vida en general nos referimos a la vida animal racional, la vida animal y la vida vegetal. La bioética es una actividad científica que ya de hecho conocemos su relación con la ética y por tanto con la filosofía al definirle desde la etimología de su palabra a las tres. Pues además de eso, la bioética es caracterizada por ser una actividad científica multidisciplinar. ¿Por qué? Porque su actividad entra en estrecha relación con disciplinas científicas como es la biología, además de la biología, la medicina, además de la medicina, la química, además de la química, la política, teniendo en cuenta no confundir la política con la biopolítica, y el derecho, también el derecho, la filosofía, obviamente, la sociología, la antropología, la teología y muchísimas más actividades científicas. Y por último, pero no menos importante, las reflexiones en torno a la cultura y el civismo. Y básicamente, yo creo que una de las reflexiones más idóneas que se ha hecho para tener un entorno social más sano son esas que van apuntando a la promoción de más espacios de formación, más espacios donde se promueva la educación. Básicamente porque esto colabora o colaboraría con tener una mayor y mejor garantía de que los seres humanos tengamos una conciencia mejor formada, más formada y de una conciencia más elevada. Al estar formado, al estar educado, al estar en contacto con la educación, pues vamos de alguna manera a tener mejor dominio de la necesidad y de la práctica de la prudencia para hacer que nuestros entornos sociales pues sean cada vez más organizados,
se caractericen cada vez más por la práctica de los valores, de los principios necesarios para que el orden no solamente se instituya, sino que se mantenga. Es como un poco hacerle honor a esa frase o a esas máximas que proponía el filósofo de la época moderna, Immanuel Kant. Él decía en una de sus máximas ligada con el comportamiento, con la ética, él básicamente proponía una muy famosa, que es que actúa de tal manera que todas tus acciones sean parámetro de comportamiento universal. Para ello, tendríamos nosotros que actuar bien para que lo que se instituya sea bueno, y para tener conciencia de que lo que estamos haciendo es bueno y que puede colaborar con el desarrollo, con la evolución de nuestros entornos sociales, pues tendríamos que tener los recursos necesarios para tener esa conciencia. Y básicamente es lo que decía en principio, los recursos necesarios en torno a estas reflexiones que se hacen para tener una sociedad más culta, más civilizada, son esos que apuntan hacia la promoción de más entornos educativos, más entornos de formación. Así que, jóvenes, esto es todo lo que le tengo para compartir con ustedes en estas reflexiones que nos conectan con la filosofía, como ya decíamos, la placenta científica, de donde dimana todo conocimiento científico, así como lo que hemos presentado hoy y lo que podríamos presentar un poco más para adelante. Así que nada, les invito a que lo miren con atención este video. Si quieren pueden repetirlo para recordar algunas cosas, y nada, yo contento de poder compartir con ustedes una vez más unas de las reflexiones que nos podrían ayudar a crecer juntos. La filosofía se conoce como el amor por limpar. Filosofía es una palabra compuesta donde filo significa amor y filo es aquí o aquí. Okay. Y por último, pero no menos importante, y ahí que tú vas, no te muevas de ahí.